Varios cazas estadounidenses luchan por interceptar un avión muy rápido. Todo el mundo sabía que el problema era mayúsculo. Esperad, casi no puedo verles. Pero no es una misión de combate. Nuestro trabajo era descubrir qué pasaba con ese avión. Es una emergencia aérea. 47 Bravo Alfa, Jacksonville, responda por favor. Un Learjet privado se ha desviado cientos de kilómetros. Había que saber por qué los pilotos no se comunicaban con el control aéreo. ¿Ve algo en la cabina de mando? El avión volaba en dirección a una gran zona metropolitana. Pasadme con alguien del Learjet. Necesito saber cuánto tiempo puede aguantar ese avión en el aire. Si caía en esa zona habría muchísimas muertes. Mayday, catástrofes aéreas. Silencio mortal. Son las 8:30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Orlando. ¿Luces de navegación? Encendidas. ¿Radios? Los pilotos de un Learjet privado se preparan para despegar. Programados. Van a volar para un pasajero muy importante. ¿Preparados para el rodaje? Justo a tiempo. Ahí está. Buenos días. El golfista profesional Payne Stewart se dirige a Dallas con algunos de sus socios más cercanos. Aunque la superficie objetivo sea enorme, no puedes fallar. Si no, estás perdido. Payne Stewart era uno de los personajes más pintorescos del mundo del golf. A sus 42 años, Stewart está viviendo una segunda juventud. Acaba de ganar el US Open, uno de los campeonatos más importantes del año, y ya es casi tan famoso por su golf como por su vestuario. Payne Stewart era extrovertido, simpático y ruidoso. Su padre siempre llevaba chaquetas muy coloridas y desde pequeño le dijo a Payne que tenía que destacar. Por eso Payne decidió llevar zapatillas de deporte, bombachos de golf y gorras planas para que incluso la gente que no seguía el golf supiera quién era él por su forma de vestir. Esta es mi idea para el campo. Payne Stewart sueña con que su futuro en el golf trascienda el campo de juego. Tiene un ambicioso plan para construir una pista nueva en la Universidad de Dallas, donde había perfeccionado sus habilidades cuando era amateur. Además de él y los pilotos, había otras 3 personas en el avión. Sus representantes, Van Ardan y Robert Fraley, y Bruce Borland, un miembro del equipo de diseño de Jack Nicklaus. Este hoyo va a ser complicado, más de 400 metros. Stewart vuela regularmente en este Learjet, un avión que toma su nombre de su inventor. Bill Lear estaba trabajando en el diseño de un caza para los suizos, pero cuando estos decidieron no construir ese avión, Lear cogió el diseño, lo trajo de vuelta a Estados Unidos y construyó su Learjet. 47 Bravo Alfa, despejado para aterrizaje. ¿Lista? Vale, vamos allá. Empuje de despegue. El comandante Michael Klein está perfectamente cualificado para pilotar esta máquina de alto rendimiento. Es un expiloto de las Fuerzas Aéreas e instructor de vuelo. Muchos pilotos que dejaban las Fuerzas Aéreas acababan volando Learjets porque su rendimiento les recordaba el de los aviones que solían pilotar. Eran como los Ferrari o los Porsche de los aviones de negocio. V1. La copiloto Stephanie Belegaric cuenta con menos de 100 horas de vuelo en Learjets y está deseando registrar más horas. ¿Rotación? El Learjet despega a las 9:19 de la mañana. Buenos días, Jacksonville. Aquí 47 Bravo Alfa elevándose a nivel de vuelo 260. Los pilotos contactan con el control aéreo de Jacksonville. Buenos días, 47 Bravo Alfa. Suban y mantengan nivel de vuelo 390. Wesley Kutch era uno de los controladores que trabajaban ese día. Los pilotos del Learjet fueron tremendamente profesionales y alegres. No hubo nada fuera de lo común. El típico, hola, ¿qué tal? Verifiquen altura, rumbo, etc. Learjet 47 Bravo Alfa, recibido Jacksonville. Subiendo y manteniendo nivel 390.
El controlador indica al avión que siga subiendo hasta una altura de 12.000 metros. Los Learjets suelen volar a más altura que los aviones comerciales. Al volar a alturas tan altas donde el aire es más fino, los Learjets ahorran combustible. Son más eficientes, por lo que puedes viajar del punto A al punto B gastando menos dinero. El avión debía volar rumbo noroeste hasta Cross City, Florida, y después girar al oeste para volar directamente hacia Dallas. 14 minutos después del despegue, el Learjet ya ha recorrido 120 kilómetros. Es hora de pasar el avión a otro controlador aéreo. El control aéreo es una sucesión de lo que llamamos rechazos. Eso significa que el avión debía pasar a manos de otro sector. 47 Bravo Alfa, contacte con el Jack Center en la 135-65. Los pilotos deben cambiar a una frecuencia de radio diferente para hablar con el nuevo controlador. 47 Bravo Alfa, responda por favor. No hay respuesta. No responder cuando se debe hacer un cambio de frecuencia no es algo inusual. Era pronto, poco después del despegue. Me imaginé que estaban intentando programarlo y supervisándolo todo. No era algo alarmante. 47 Bravo Alfa, contacte con el Jack Center en la 135-65. Cuando cualquier controlador no obtiene respuesta alguna a una petición de cambio de respuesta, siempre espera un poco. Sigues trabajando y retomas el contacto con el avión. Lo intentas otra vez. 47 Bravo Alfa, aquí Jack Center. ¿Qué pasa? El Learjet no contesta. Quizá no le llegue la frecuencia. Hay miles de razones por las que un avión puede no contestar una llamada. Veamos si desciende cuando tiene que hacerlo. El Learjet casi ha alcanzado la altitud de crucero, los 12.000 metros. Siguen subiendo. Déjame ver su plan de vuelo. Cuando superaron los 12.000 metros de altitud, todos supimos que el problema era mayúsculo. Tienen que girar hacia Cross City. Ojalá hagan ese giro. Voy a intentar contactar con ellos por la otra frecuencia. 47 Bravo Alfa, Jacksonville, responda por favor. Al mismo tiempo, pilotos de otros aviones en la zona también intentan contactar con el Learjet. 47 Bravo Alfa, responda. Es cuestión de camaradería. Si algo empieza a ir mal, los pilotos contactan los unos con los otros por si pueden intervenir con seguridad y solucionar el problema. Si las radios de Learjet estaban fallando, quizás se pudiera usar un relé para comunicarse con la aeronave desde tierra. ¿Algún piloto ha podido contactar con el Learjet? Negativo, sin respuesta del Learjet. Hace ya 20 minutos que el avión de Payne Stewart despegó de Orlando. Los controladores lo miran nerviosos mientras este se acerca a Cross City. Es un momento crítico. Saben que en cualquier momento el aeroplano debería girar hacia el oeste en dirección a Dallas. Había tanta tensión en el aire que se hubiera oído hasta la caída de un alfiler. Mierda. No se desvió como debía. Algo iba muy mal. Aquí Jacksonville, quiero declarar una emergencia. Todos estábamos en shock. No nos lo podíamos creer. Soy Benson. Informan a expertos de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte de la magnitud de la emergencia. Tráeme un mapa. Sí, vale. Cuando el sistema de control aéreo se dio cuenta de que el avión se había descontrolado, el siguiente paso es saber por qué. Podía haber sido secuestrado o tener un fallo importante y que los pilotos no pudieran hacerse con él. Aquí es donde están ahora. Los controladores mandan varios cazas F-16 para localizar al Learjet.
¿Estarían los pilotos fuera de combate? ¿Habría algún fallo en el avión? Debía de haber alguna razón por la que los pilotos no se comunicaban con control aéreo y nuestra misión era averiguar por qué. La situación es cada vez más urgente. El avión desbocado lleva sin mantener contacto con control aéreo desde hace más de una hora y está a punto de sobrevolar la zona de Memphis, un área muy poblada. Pasadme con alguien del Learjet. Necesito saber cuánto tiempo puede aguantar ese avión en el aire. El avión se dirigía a una zona muy poblada. La pregunta entonces era, ¿qué pasaría si se descontrolara o se quedara sin combustible sobre Memphis? El investigador del Learjet, Jim Tidball, se une inmediatamente al equipo. ¿Dónde está ahora? Su primera misión es determinar hasta dónde puede llegar el avión con el combustible que le queda. Necesito sus datos de rendimiento ya. El avión no giró como debía, sino que siguió rumbo a Memphis y después se dirigiría a San Luis y después de San Luis a Minneapolis. Todas eran zonas metropolitanas muy pobladas. Si caía en esas zonas, habría muchísimas muertes. Un pequeño avión privado en un vuelo rutinario se ha convertido en una emergencia nacional. La noticia de que un Learjet se ha desviado cientos de kilómetros conmociona a Estados Unidos. Súbelo, por favor. Los investigadores no le quitan ojo a la cobertura que hacen los medios de la noticia. Juntamos un equipo y seguimos muy de cerca la situación en la televisión como muchas otras personas en Estados Unidos. Fue una situación muy extraña para nosotros. De repente hay una buena noticia. El avión se aleja del espacio aéreo de Memphis. Al menos no se ha estrellado en la ciudad. Pero la emergencia aún no ha terminado. Los controladores siguen sin saber por qué el avión no les contesta. Y hay más áreas urbanas en la trayectoria del Learjet. Si no cambia de rumbo pronto, los cazas podrían verse obligados a tomar medidas drásticas. La decisión de que debían interceptar el avión para evitar que cayera sobre un área metropolitana muy poblada era una decisión que tenía que salir de la Casa Blanca. The FAA began tracking aircraft in distress. The president was made aware of this situation this morning in a meeting with his economic advisors. Creo que ya lo tengo. Jim Tidball tiene un cálculo aproximado de dónde se quedará el avión sin combustible. Control aéreo no paró de darnos datos en tiempo real de dónde estaba el avión, qué rumbo tenía. Así que supimos en todo momento la localización del aparato y al calcular el combustible que se quema a esas altitudes, pudimos determinar hasta dónde llegaría. Lo más probable es Dakota del Sur. Puede que Dakota del Norte. No puedo decir mucho más. Ojalá tengan razón. Con un poco de suerte no se estrellarán contra nada. Eso era lo que más miedo nos daba. ¿Se estrellaría contra una casa? ¿Caería sobre un pueblo? Cualquier cosa era posible. En el aire, los pilotos de los F-16 ya han alcanzado al Learjet. Esperad, casi no puedo verles. Una vez les alcanzáramos, nuestra misión era averiguar qué le pasaba al avión. Teníamos que examinarlo bien. No hay daños. No le faltaba ningún panel. No había ninguna fuga de gas ni de ningún líquido. No tenía ningún daño externo.
Los pilotos de los cazas están desesperados por comunicarse con los pilotos del Learjet, por lo que intentan una maniobra muy complicada. Voy a intentar despertarles. Pensamos que quizás si volaba muy cerca por delante de ellos generaría una turbulencia y que reaccionarían a ella de algún modo. Esperábamos que hicieran algún movimiento. Pero no lo hicieron. El Learjet no responde. ¿Ve algo en la cabina de mando? Voy a acercarme más. El coronel Olson no se va a rendir. Aunque su F-16 está diseñado para volar a mucha más velocidad, va a ralentizarlo para echar un vistazo más de cerca. Volar un F-16 a poca velocidad es difícil, sobre todo a mucha altitud. Fue muy extraño estar sentado junto a ellos preguntándome qué pasaría dentro del avión. Las ventanas del avión les dan una pista inquietante. No hay ningún movimiento y las ventanas están cubiertas de escarcha. Cuando nos llegó el informe y descubrimos que el parabrisas parecía estar cubierto de hielo por el interior y que las ventanas de la cabina de mando estaban todas negras, nos preocupó mucho. Si los pilotos hubieran estado conscientes, hubieran intentado deshacerse de aquella condensación para poder ver. Si no lo intentaron, lo que piensas es en qué condiciones estaban los pilotos y los pasajeros que iban a bordo de aquel aparato. La cruda realidad se hace evidente. El hielo en el parabrisas y la oscuridad de la cabina de mando indicaban que probablemente esas personas ya no seguían con vida. El Learjet es ahora un avión fantasma. ¿Podemos acotar la zona de impacto? Sin esperanza ya por los pasajeros y los pilotos, la prioridad ahora es saber dónde caerá el avión. Como investigadores de la NTSB nos interesaba saber dónde caería porque teníamos que llegar allí lo antes posible. Pero lo único que pueden hacer es ver y esperar. Escuchar que Payne iba en ese avión fue bastante impactante. No parecía algo real. Acababa de ganar el US Open. Acababa de levantar ese trofeo. Tras casi 4 horas en el aire, el Learjet se aproxima a Aberdeen, Dakota del Sur. De acuerdo. Podría caerse en cualquier momento. Según los cálculos, el avión se ha quedado casi sin combustible. A las 12:10 ocurre lo esperado. Uno de los motores se incendió y el aparato empezó a virar. Dije algo como el avión está virando. No sabíamos dónde iba a caer, pero ya había empezado a moverse. El Learjet en el que iban Payne Stewart y otras 5 personas se desploma. ¡Descendemos! ¡Descendemos! ¿Dónde va a caer? Los F-16 intentan seguirle, pero el avión desaparece entre las nubes. Y se desvanece del radar. Control, sé dónde ha caído. Todos sentimos como si nos hubieran dado una patada en el estómago. No pudimos hacer nada, fue un día horrible. El Learjet de Payne Stewart se estrella contra un campo de heno en Dakota del Sur. No hay supervivientes. Había seres humanos en ese avión. Tenían su vida, su familia, sus amigos. Cada uno tenía su historia. Desgraciadamente, nosotros formamos parte del fin de su historia. Recordarlo aún es muy doloroso.
Se acabó. Sentimos una cierta sensación de alivio cuando el avión cayó sobre una zona rural y no en un área metropolitana muy poblada. This is where the plane went down after its 1,500-mile, 4-hour flight halfway across the nation. On board, golfer Payne Stewart, two-time U.S. Open champ. Los golfistas llegan a conocerse muy bien. Es una comunidad muy unida. Los medios, los jugadores y las familias están muy unidos y perder a un miembro de esa familia de una forma tan trágica fue muy triste. En Brown County, Dakota del Sur, el impacto conmociona a la población local. And after a few flips and flops and everything, it went straight down, and it took probably 12 seconds to hit the ground. Para los investigadores de accidentes, el primer paso es inspeccionar la zona de impacto y crear un área de búsqueda. Despacio y con cuidado, que no se nos pase nada. Las cuadrículas son una buena forma de proceder porque así sabemos dónde hemos estado, qué zonas ya hemos cubierto y podemos movernos hacia el siguiente sector de la cuadrícula. Fue muy importante para nosotros porque así supimos por dónde podíamos andar y por dónde no. El impacto a 800 km por hora no solo ha destrozado el fuselaje del avión, sino que lo ha incrustado casi todo en el suelo. El avión estaba completamente destrozado. Había un montón de piezas muy pequeñas por todas partes. Mi primera impresión fue que nos sería muy difícil recopilar pruebas. En el lugar del accidente del Learjet, los investigadores excavan la tierra. Buscan restos en cada centímetro. Era como un yacimiento arqueológico. Había que desenterrar y excavar cada vez más. Un buen investigador no puede tomar decisiones basadas en ningún tipo de información inicial. Tienes que tener todos los datos antes de decidir. Al recuperar las partes clave del avión, los investigadores esbozan la posición del aparato. Quieren encontrar la cola y con ella la grabadora de voz de la cabina de mando. Al buscar entre los restos en el cráter, empezamos a encontrar partes que estaban cerca de la grabadora de voz. Sabíamos que estábamos buscando en la zona adecuada. Sabíamos que íbamos a encontrar la grabadora. Mientras tanto, Bob Benson de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recopila lo que saben hasta ahora. Vale, a ver qué tenemos. El largo seguimiento previo al impacto le da al caso un comienzo poco habitual. Es muy poco habitual para un investigador saber que va a haber un accidente antes de que se produzca. Es un sentimiento muy extraño, muy triste, saber que va a producirse y prepararte para ir hasta allí antes de que ocurra y no después. Los motores estaban bien. Los pilotos de los F-16 confirmaron que ambos motores funcionaban bien. Vieron dos estelas. Había electricidad porque las luces de navegación y de rotación estaban encendidas. El sistema eléctrico funcionaba. ¿Qué más sabemos? Los pilotos de los F-16 también notaron unas inusuales fluctuaciones en la altitud del Learjet antes de que se estrellara. Esperad, voy a verlo desde más cerca. El Learjet se elevaba y descendía con un ritmo constante conocido como cabeceo. Eso se produjo probablemente porque el piloto automático estaba establecido en modo elevación y el aparato intentaba elevarse lo máximo posible, pero aerodinámicamente hay un límite para eso. El avión subía lo máximo posible, pero después tenía que bajar y lo volvía a intentar y volvía a descender. Ningún piloto volaría intencionadamente un avión de esa manera. Creo que no estaban conscientes cuando los cazas les vieron. Hay otra pista que Benson quiere seguir urgentemente. No hay ningún movimiento. Y las ventanas están cubiertas de escarcha. Los pilotos de los F-16 nos contaron que había mucha escarcha y que ésta cubría el 90% de los lados del parabrisas delantero.
Eso indicaba que, obviamente, en algún punto la temperatura interior descendió mucho. Eso no respondía a todas nuestras preguntas, pero nos hizo pensar enseguida que quizá hubiera algún problema de presurización a bordo. Puede que los investigadores estén un paso más cerca de hallar respuestas. Han encontrado la grabadora de voz de la cabina de mando. Buen trabajo. El único dispositivo de grabación a bordo. La grabadora estaba bastante dañada cuando la encontramos y nos preocupaba mucho no poder recuperar los datos que contenía. Espero que lo que escuchemos explique que salió mal. La enviamos inmediatamente al laboratorio de la NTSB y allí hicieron un trabajo fantástico recopilando y extrayendo los datos de la grabadora de voz. Vale, vamos a oírla. La grabadora captó los sonidos de los últimos 30 minutos del vuelo. Al escucharla, los investigadores descubren algo inquietante. Nadie habla a bordo. Fue espeluznante porque el avión estaba volando, pero no se oía ni una sola voz. Pero sí hay otros sonidos que, si pudieran identificar, podrían aportar pistas vitales. Súbelo, por favor. Oímos alarmas en la cabina de mando, timbres, cosas así. Así que, aunque no había ninguna voz, sí había elementos muy valiosos. Es la alarma de altitud de cabina. Es un accidente por pérdida de presión en cabina. La grabación confirma el presentimiento de Benson. El avión sufrió algún fallo de descompresión. Cuanto mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica. Buenos días, Jacksonville. Aquí 47 Bravo Alfa elevándose a nivel de vuelo 260. Por encima de 3.000 metros, el aire exterior es tan fino que el aire de la cabina debe estar presurizado para que los pilotos y los pasajeros tengan oxígeno suficiente para respirar. La presurización evita un estado mortal, la hipoxia. El doctor Mitchell Garber sabe lo rápido que la hipoxia puede incapacitar a un piloto. Tenemos unos 4 o 5 segundos de oxígeno funcional en el cerebro y otros 14 o 15 en la circulación sanguínea. Cuando se acaba todo ese oxígeno, las cosas se pueden volver muy feas muy rápidamente. Las pruebas dibujan un panorama escalofriante. La alarma de altitud de cabina sonó durante los 30 minutos del vuelo, salvo los últimos segundos. El misterio ahora es: ¿por qué el Learjet de Payne Stewart perdió una presión en cabina vital y por qué la alarma de emergencia no evitó la catástrofe? No hay mucho más con lo que seguir. Apenas se encuentran partes del sistema de presurización en el lugar del accidente, salvo un par de válvulas dañadas. Lo positivo es siempre trabajar con lo que tienes. Hay que ir hasta el final con lo que tienes, no con lo que quisieras tener. La válvula del control de flujo regula la cantidad de aire que entra en la cabina desde los motores. Un problema en esta válvula podría provocar una despresurización. Aunque los componentes estaban muy dañados, forma parte de nuestra formación y de nuestro trabajo intentar determinar qué hacía ese elemento antes del impacto. Veamos qué puede decirnos. Benson examina la válvula con un microscopio de gran potencia y descubre algo importantísimo: pequeños rasguños en el metal. En un impacto, los elementos chocan los unos con los otros. Los componentes internos chocan contra componentes internos, causando las llamadas marcas testigo. Es casi como una foto de lo que pasó en el impacto. Bingo. Las marcas testigo indicaban bastante claramente que la válvula estaba cerrada durante el fuerte impacto contra el suelo.
Con la válvula del control de flujo cerrada, no llegaba aire a la cabina para mantener la presión adecuada. Es la alarma de altitud de cabina. Descubrir que la válvula del control de flujo estaba cerrada fue muy importante. Nos estábamos acercando a la explicación del accidente. Abrir la válvula es una práctica rutinaria de cada despegue. O se rompió, o los pilotos despegaron con ella cerrada. Veamos qué encuentran. Para comprobar el posible fallo mecánico, los investigadores necesitan encontrar más partes del mecanismo que abre y cierra las válvulas. Comienzan una búsqueda titánica en el lugar del accidente. Alquilamos y llevamos detectores de metales. La gente estaba de rodillas cribando la tierra para intentar encontrar esas piezas. Los investigadores llenan cajas y cajas con las piezas recuperadas. ¿Más restos del sistema de presurización? Pero el mecanismo de la válvula jamás se encontró. Encontrar una pista pero no poder seguirla hasta el final es muy frustrante para los investigadores. Sabíamos que teníamos una prueba, pero no todas las pruebas. Ponlo desde... Prefiero oír algo que dijo antes de despegar. Benson recurre a las grabaciones de control aéreo en las que se registraron todas las llamadas de radio con los pilotos del Learjet. Aquí 47 Bravo Alfa, solicitamos permiso para rodaje. Espera que estas grabaciones le indiquen cuándo el Learjet empezó a descomprimirse. El aire usado para presurizar el avión proviene de los motores, por lo que puede dar mucho calor. Por eso muchos pilotos esperan hasta el último momento para abrir la válvula de control de flujo. V1. ¿Se olvidarían de abrirla? Rotación. Buenos días, 47 Bravo Alfa. Suban y mantengan nivel de vuelo 390. Si se olvidaron de abrir esa válvula tan crucial en el despegue, la falta de oxígeno les habría afectado en cuanto se elevaron a más de 3.000 metros. La progresión de los síntomas de la hipoxia se hace más evidente en el ámbito mental, en nuestra habilidad para pensar y para tomar decisiones. Por eso es tan peligrosa. Benson escucha las voces detenidamente. Quiere comparar cómo suenan los pilotos en tierra y cómo suena su voz a mucha altitud, donde hay menos oxígeno. Era importante para nosotros intentar descubrir a qué altitud, en qué punto del vuelo algo empezó a salir mal. Por ahora vamos bien. Ponme algo de después, de cuando se elevaron a más de 3.000 metros. Un cambio en sus voces podría desvelar cuándo la presión falló. Se suele tener problemas de dicción y se suele hablar más despacio, como con una intoxicación. Buenos días, Jacksonville. Aquí 47 Bravo Alfa elevándose a nivel de vuelo 260. A mí me suena igual. Todo fue bien hasta la última llamada por radio. Las transmisiones de la copiloto eran claras, por lo que a esa altura las cosas iban bien. Radios. Configuradas. Los tiempos indican a Benson que sí configuraron correctamente la válvula durante el despegue. ¿Interruptor del aire de cabina? Normal. Algo pasó entre la última llamada por radio, aquí, y cuando perdieron el contacto por radio, aquí. Las transmisiones de los pilotos eran buenas, claras, no tenían puestas las mascarillas de oxígeno. Estaban a 8.500 metros de altura y 4 minutos después, cuando sobrepasaron los 11.000 metros, control aéreo ya no pudo contactar con ellos. Eso nos hizo pensar que algo bastante importante pasó entre esas dos altitudes en un intervalo de tan solo 4 minutos. Algo debió pasar para que la válvula del aire de cabina se cerrara, pero es imposible determinar si fue un error humano o un fallo mecánico.
Debido a lo caóticos que son los accidentes aéreos, en ocasiones no tienes muchas pruebas, pero eso no significa que dejemos de investigar. La alarma de altitud de cabina. Hay otro misterio inquietante. El Learjet está equipado con mascarillas de oxígeno de emergencia. Ponte la mascarilla. De acuerdo. Fuera lo que causó la pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno les hubieran dado a los pilotos el oxígeno necesario para aterrizar sin problemas. En cuanto salta una alarma así, lo primero que tiene que hacer cualquier piloto es ponerse la mascarilla de oxígeno. No puedo respirar. ¿Y tú? Un poco. ¿Podría haber fallado el sistema de emergencia? Benson analiza los informes de mantenimiento del Learjet. Todo funcionaba bien. Y descubre que en varios vuelos previos los pilotos del Learjet usaron las mascarillas sin problemas. Llegamos a la conclusión de que había oxígeno a bordo y que los pilotos podrían haberlo usado. La pregunta entonces fue, ¿por qué no usaron el oxígeno suplementario? Hora de ver el caso desde otra perspectiva. Configúralo para elevarnos. Los investigadores necesitan saber más sobre lo que pasó a bordo del Learjet tras la última llamada por radio. Esperan que la simulación del vuelo les sea de ayuda. Es la alarma de altitud. Pon el cronómetro. Tienes unos 15 segundos para reaccionar y hacer algo antes de caer en un entorno sin casi oxígeno. Lista de verificación de emergencia. Aquí está. Benson repasa la misma lista usada por los pilotos del Learjet. Lo que está a punto de descubrir podría desentrañar por fin el misterio y revelar por qué el avión de Payne Stewart se desplomó sobre Dakota del Sur. Creo que todos nos imaginábamos que cuando salta la alarma de altitud o cualquier otro indicador de despresurización, lo primero que se debe hacer es ponerse la mascarilla de oxígeno. Es una acción inmediata. Gracias a esta simulación de pérdida de presión en cabina, Benson descubre algo sorprendente. Lo primero que se lee en la lista de verificación de emergencia no es «pónganse las mascarillas». A 3.000 metros de altitud, la presión de control hacia la válvula de flujo de aire está atrapada. A primera vista, algunas de las palabras eran muy liosas. Me imagino que en una situación de estrés no sería fácil intentar descubrir qué dice exactamente la lista de verificación de emergencia. Eso desactiva el modo automático e impide que el avión se eleve más si el fallo está en el sistema de control automático. No me puedo creer que aún no se hubieran puesto las mascarillas. Nos sorprendimos mucho porque eso significaba que se les pedía que arreglaran un problema de despresurización. Y si no lo lograban, entonces sí tenían que ponerse las mascarillas de oxígeno. Y eso nos parecía contradictorio. Todo estaba al revés. Lo primero que deberían haber hecho es ponerse las mascarillas de oxígeno. Vale. Apágalo. Creo que ya sé qué pasó. Los investigadores ya tienen una teoría sobre lo que falló a bordo del Learjet. Todo iba bien hasta los 7.000 metros. Luego, algo hizo que el avión perdiera presión. Es la alarma de altitud de cabina. Lista de verificación de emergencia. Cogieron la lista e intentaron resolver el problema. ¿Qué dice la lista? A 3.000 metros de altitud, la presión de control hacia la válvula de flujo de aire está atrapada. Cogieron la lista, la leyeron, pero no la entendieron y las mascarillas estaban a su lado, sin utilizar. ¿Será el sistema de aire comprimido? Eso desactiva el modo automático e impide que el avión se eleve más si el fallo está en el sistema de control automático. ¿Qué fallo? La hipoxia se apodera de ellos con una rapidez devastadora. Tras 15 segundos, los pilotos están confusos y desorientados.
Léelo otra vez. Vale. Gran parte depende de lo rápido que aparezca la hipoxia y de cada individuo, pero posiblemente lo más importante es la dificultad para pensar. A 3.000 metros de altitud. Los patrones de pensamiento se vuelven cada vez más confusos y menos voluntarios y empiezas a perder el conocimiento. Y si no logras volver a respirar oxígeno, mueres por falta de oxígeno. Pero antes de poder resolver el problema, los pilotos pierden el conocimiento. La lista de verificación de Lear confundió a los pilotos. Sin las mascarillas puestas, no tenían ninguna oportunidad. En vez de una alarma tan potente, quizá una locución que dijera «pónganse las mascarillas», hubiera sido más eficaz en vez de dejar a dos personas intentando descifrar qué quiere decir ese sonido y teniendo que lidiar con el propio sonido mientras intentan decidir qué se supone que deben hacer. Tras la tragedia del Learjet, los amigos y los familiares de Payne Stewart, junto a miles de aficionados al golf de todo el país, lloran por la pérdida. I am profoundly sorry for the loss of Payne Stewart, who has had such a remarkable career and impact on his sport. I knew Payne as a carefree guy who was nice to everybody and was very open-hearted. A Payne no le hubiera gustado ver tanto luto por su muerte, pero así fue. Era un tipo muy alegre, era un hombre feliz al que le encantaba vivir la vida, estar con su familia, pasárselo bien, y no querría que la gente llorase por él. Querría que la gente celebrara su vida y estuviera ahí junto a su familia. V1. ¿Rotación? Los investigadores nunca pudieron determinar qué provocó que el avión perdiera presión. La descompresión podría haberse producido por una fuga en el sellado de alguna puerta, por una pequeña fuga del tamaño de un lápiz en un lateral del avión, un fallo del sistema. No lo sabemos. Fuera por lo que fuera, los pilotos hubieran podido hacer frente a la situación si se hubieran puesto las mascarillas. El informe de la NTSB concluyó que si hubieran recibido oxígeno, ahora no estaríamos hablando de este accidente. Es la alarma de altitud de cabina. Lista de verificación de emergencia. Tras la investigación, el NTSB recomienda hacer cambios fundamentales en las listas de verificación. Pedimos encarecidamente que la lista que sospechamos fue la causante del desastre se modificara para hacerla más clara y más eficaz en caso de emergencia. La Administración Federal de Aviación respondió rápidamente. Ahora lo primero en una lista de verificación es ponerse las mascarillas de oxígeno no solo en un Learjet, en todos los aviones similares. Estamos muy contentos con el resultado. Las listas cambiaron, y no solo para los Learjet. La Administración Federal de Aviación insistió en que otros aparatos modificaran también sus listas de verificación para comprobar que eran adecuadas. Para mí la lección más importante fue que había que entender las listas de verificación de emergencia. Estas listas de verificación existen por una razón: para mantenernos a salvo.